nombre es Josué Castañeda, soy parte del equipo de Teatro La Plaza. Los invitamos a quedarse a Plaza Tomada de hoy, que es un conversatorio que tenemos después de nuestras funciones. Vamos a tomarnos solamente unos segunditos para instalarnos y empezamos. Todos los que deseen quedarse están completamente bienvenidos. Gracias. Por favor. Por acá. Estamos ahí bien. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Tomada. Es una iniciativa del Teatro La Plaza que consta de diálogos post-función en la que especialistas y artistas de las diversas obras de nuestra temporada intercambian miradas y opiniones con ustedes, nuestro público, sobre los temas y contextos que desprenden de los montajes, en un intento de acercar más nuestro trabajo y recibir su mirada, que finalmente es la que completa el hecho teatral. Muy buenas noches, mi nombre es Josué Castañeda. Esta noche tenemos el tema en el foro de la mirada de las adicciones desde el psicoanálisis, y para eso tenemos a nuestro invitado Leopoldo Carabedo. Leopoldo es psicólogo clínico y psicoanalista, magíster en estudios teóricos psicoanalíticos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicodramatista y psicoterapeuta de parejas, familias y grupos, profesor universitario y supervisor de psicoterapeutas, fundador y presidente de la Sociedad de Psicodrama Psicoanalítico Relacional, fundador y miembro del directorio de Felizmente Seguros, institución de atención en salud mental. Ha sido presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, jefe de psicología de Omnia Médica, director del Departamento de Psicología de la Clínica Carabedo y fundador y director de la unidad de día de la misma. Te agradecemos mucho, Leopoldo, por acompañarnos esta noche. Bienvenido al foro. Gracias, más bien yo les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder conversar un tema tan importante. Muchas gracias. La dinámica es la siguiente. Nosotros vamos a discutir tres preguntas que están planteadas un poco en función de las preguntas que tenemos en nuestras redes y también con temas asociados a la obra, y luego vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas también hacia el final del mismo. ¿Sí? Leopoldo, quiero empezar citando un fragmento de tu aporte en el programa de mano. Para esto, los que tienen el programa de mano junto a ustedes, Leopoldo es autor de uno de los informes que van a encontrar ahí, un informe precioso sobre la condición de Emma en la obra. En tu artículo tú citas la incertidumbre y la fragilidad inherentes a la vida y a la condición humana, ¿no? Pueden llevar a la huida o a la anestesia. ¿Cómo crees que la obra aborda estos temas a través del personaje de Emma y su lucha contra la adicción? Sí, me parece central la pregunta porque, para comenzar, la especie humana es la especie más vulnerable que hay. Nosotros necesitamos más tiempo del cuidado de los adultos para poder lograr nuestra autonomía y lograr nuestro desarrollo. Ese momento, ese proceso de encuentro entre el bebé o la bebé y los padres es crucial, porque esos 3 primeros años, como señalan muchas investigaciones, son los años donde se estructura y se desarrollan nuestras capacidades y potenciales mentales y emocionales. Y las fallas que hay en ese momento, y no necesariamente porque los padres fallen. Esto me hace acordar lo que me dijo una vez una señora: cada vez que voy al colegio me dice que yo tengo la culpa de lo que le pasa a mi hijo. No es una cuestión que las mamás tengan necesariamente la culpa de lo que le pasa a los hijos, sino que a veces no hay encuentros o conexiones entre los humanos. Y esto, cuando somos padres, tampoco, si no nos hemos desarrollado esas capacidades, no vamos a poder conectar con los hijos con los que vienen, ¿no? Y eso arrastra después en la vida la fragilidad. Cuando nosotros estamos en desarrollo y tenemos fallas o limitaciones, muchas veces sobrecargamos para tratar de cubrir o encubrir esas fallas, ¿no? Entonces, a veces uno ve lo que falta a través de lo que se resalta, ¿no? Entonces las cosas, como el grito que producen los síntomas, son los que nos permite entender lo que pasa por dentro. Y
no existe ser humano que no tenga algún tipo de dolor a lo largo de su desarrollo. Todos los seres humanos tratamos de cubrirnos, protegernos, cuidarnos, ¿no? Y el entorno también es muy importante. Y esa fragilidad, ¿no? Nosotros somos seres sociales, necesitamos de los otros, nos construimos con otros, ¿no? Lo que no nos desmerece en absoluto, lo importante es que asumamos esa fragilidad y esa necesidad de los demás para poder construir una vida mucho más saludable, ¿no? Algo que nos permita desarrollar nuestros potenciales, nuestras conexiones con los demás, ¿no? Muchas gracias. Justo pensando en esta pregunta anterior, en la obra se hace un paralelo en que como ese lugar de fragilidad para Emma es satisfecho desde el teatro, ¿no? Ese lugar de encuentro consigo misma, ese lugar de sensibilidad, ¿no? En la obra se sugiere que Emma utiliza el teatro como una forma de escapar de la transitoriedad de la vida. ¿Qué opinas sobre la comparación que se hace entre la adicción de Emma a las drogas y el alcohol con su necesidad del teatro como una forma también de enfrentar la realidad? Yo creo que el teatro es un vehículo maravilloso para buscar la salud también. Como lo mencionaste, yo hago psicodrama, que son técnicas de teatro con fines terapéuticos, así que creo firmemente en eso y además lo hago hace mucho tiempo y soy testigo de historias de personas que han logrado sobreponerse a su dolor, a su sufrimiento. Es más, en las personas como Emma en la obra, el teatro es una búsqueda de solución, es buscar encontrarse con esos personajes que nos habitan a todos. Por supuesto que no estamos todos en un escenario como el de acá, pero sí nuestra mente es un escenario, ¿no? Acá en nuestra mente está nuestra historia, nuestros pasados, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, están en nuestra historia por ahí como personajes dando vueltas, ¿no? A veces estos personajes no somos conscientes del impacto que tiene la historia, y la historia tiene impacto no solamente por los hechos que ocurren, a veces tienen impacto por los deseos de los otros con nosotros, ¿no? Quienes han sido o son padres saben perfectamente que cuando está por venir un hijo, la cantidad de ilusiones, expectativas que nos hacemos, ¿no? Respecto a ellos, les damos un nombre, ¿no? Los nombres nunca son al azar, siempre tienen un sentido, ¿no? Si ustedes revisan, nadie elige ponerse el nombre que tiene, salvo que haga pues un trabajo en el registro civil. Que dicho sea de paso, cuando fui a escribir a mi última hija, el registro civil, su nombre de señor, ¿no? Toda muy, muy amable la chica. Le digo, Leopoldo José Isidoro Caraveo Molinari. Me queda viendo, le digo, feo mi nombre, ¿no? Me dice, horrible. Así que lo asumí. Pero bueno, la cuestión es, yo tengo el nombre, lo sé, por un hermano de mi madre, ¿no? Entonces todos tenemos los nombres por algo, ideales, porque los papás quieren que seamos de una manera, esperan que nosotros nos interese tales cosas, ¿no? Entonces, todos venimos al mundo por el deseo de otro. Y parte de la conquista de todo ser humano es conquistar su propia historia, ¿no? Su propio deseo, poderla transformar. En este caso, Emma lo que hace es, a través del teatro, lo que busca es encontrar salidas para una historia que, como ustedes ven, al final de la obra sobre todo se ve más claramente cómo ella era parte de un deseo frustrado de sus padres, ¿no? Y esos desencuentros pueden terminar siendo estrepitosos. Y nada de lo que estamos hablando es parte de la patología. Todo lo que les estoy hablando es condición humana, ¿no? Es más, si uno ve en psiquiatría,
hay un manual que se llama el DSM, no, las siglas son en inglés, pero la idea es que hay hasta un número 5, ahora DSM-5. En el DSM-5 tenemos que demostrar que somos normales, porque todos tenemos síntomas más o menos en el DSM-5, ¿no? O sea, todos podemos caer bajo un diagnóstico. Y no se trata de psiquiatrizar la vida, ¿no? Porque la vida no es o tengo síntomas o no tengo síntomas. Yo creo que la visión es uno sufre o uno más o menos trata de sobreponerse al sufrimiento. Y en este caso Emma lo que trata es, busca sobreponerse a ese dolor tan inmenso que aparece en la obra. Está muy bien representado el tránsito, ¿no? El dolor al momento que pueda salir, y lo hace a través, curiosamente, del psicodrama, porque lo que representan acá en la obra son dramatizaciones, y ella puede encontrar, no los personajes, porque la diferencia con el teatro es que hay un argumento que uno tiene que desarrollar. Acá lo que se ve en el psicodrama son los argumentos que están construidos y que no somos conscientes, ¿no? Y, por decirlo de alguna manera, es transformarnos en escritores, o como conversábamos hace un momento, en poetas de nuestra historia, no en repetidores de historias, de deseos, temores de otros, ¿no? Nuestras familias, todas, dicho sea de paso, no estoy hablando, como les repito, de patología, pasa en todas las familias, ¿no? Lo que pasa es que algunas son más funcionales, algunas se convierten en problemas. Lo importante es que uno pueda encontrar y desarrollar su propia historia, ¿no? Justo con eso me permito hacer una subpregunta adentro, porque es interesante plantear a nuestro público que existe esta disciplina llamada psicodrama, que es una aplicación teatral en contextos de psicología y psiquiatría en general. Este tipo de ejercicios que vemos acá, las dramatizaciones, ¿son la base de lo que se hace? ¿Es común ese tipo de prácticas, por ejemplo, en grupos terapéuticos, en grupos de apoyo contra las adicciones? ¿Hay alguna razón en particular por la cual funcione o no funcione bien? Sí, son bien importantes. Es más, yo comencé a aprender cosas de psicodrama en un hospital psiquiátrico con el doctor Humberto Napuri, que también le gustaba el teatro, hacía teatro Humberto, y trabajaba con personas con conflictos de adicción, ¿no? Dicho sea de paso, miren qué interesante es conocer la etimología, los conceptos, ¿no? Adicción es sin palabras, ¿no? Y la idea es que a través del teatro uno puede rescatar las palabras, ¿no? De repente poder hablar en nombre propio, ¿no? Y a muchas personas que están atrapados en esa guerra interna, ¿no? Porque es diferente tomarse un vaso de whisky que tomarse pues una botella de whisky, ¿no? Hay distintos tipos de consumos, pero cuando hablamos de adicción son aquellas personas que no pueden liberarse de esa relación, ¿no? Entonces, el teatro es una vía que encuentra, en nuestra mente funcionan varios registros, ¿no? Está la realidad, está la imaginación y está lo que podemos simbolizar. Y el teatro es la forma de pasar de lo imaginario a lo simbólico, ¿no? Ese es un medio extraordinario, dicho sea de paso. Es más, no lo conversamos afuera, pero a los actores que alguna vez con los que hemos podido trabajar, siempre les digo, debería haber más teatro en el Perú, deberían hacer una compañía que vaya desde Tumbes hasta Tacna, del norte hasta los Andes, de Cajamarca o más arriba, hasta el sur y en la selva, ¿no? La idea del teatro es grandes culturas, los griegos se caracterizaban por el teatro, permitió el desarrollo de su cultura, de su sociedad, ¿no? Entonces el teatro, así como nosotros nos enfermamos con otros, también nos curamos con otros, ¿no? En ese sentido el teatro es un extraordinario espacio para que podamos transitar. Cuando digo curar, no estoy hablando de estar grave y pasar no pasa nada, sino
curarnos en el sentido de poder ir procesando las experiencias que la vida nos da. Todos vivimos cosas, ¿no? Tratamos de protegernos de las cosas, pero detesto, no me gusta el hay. Lo que creo que es importante es que uno pueda conectar con esas vivencias y reconocerlas. Eso es una herramienta importante para la salud emocional, dicho sea de paso, ¿no? Sí, justo yendo ya a la última pregunta y relacionado también con lo que estabas diciendo, ¿cómo se representa en la obra la idea de que tanto la enfermedad como la cura están en las relaciones con los demás? Y cómo esta dinámica influye en el viaje de Emma hacia la sanación. Porque hemos estado hablando un poco de las rutas para esa sanación, pero digamos, ¿cómo abordamos ese término? Eh, ella tiene una escena en la dramatización que dialoga con sus padres, ¿no? Y después vemos lo que sería el diálogo real, aunque sea teatral, pero para efectos sería el diálogo real con los padres, ¿no? Entonces esa figura de esos padres que la atormentaban imaginariamente, ¿no? De las que ella se podía tratar de liberar, de repente en la escena donde está en la conversación con la mamá y con el papá, uno descubre que en realidad son personas muy dolidas, muy afectadas, ¿no? Recordemos que hay un duelo que no había sido resuelto con el hermano, ¿no? Y donde el papá y la mamá le dicen a Emma una cosa terrible. Por eso decía que enfermamos por otros también, las palabras duelen, dañan, ¿no? Cuando le dicen hubiese preferido que tú seas la que murió y no tu hermano, ¿no? Qué terrible que esto haya pasado, pero ocurre, ¿no? A veces no tan bruscamente, pero a través de actos, de palabras, porque los actos también son palabras, las acciones dicen cosas, ¿no? Entonces en las familias, que es en estos espacios tan significativos en la vida de todo ser humano, todos los miembros de la familia nos decimos cosas. Y acá ella logra de repente poder tolerar a esos papás que eran tan perturbados, de repente resignarse, no los va a poder cambiar a ellos, ella se va a poder cambiar, ¿no? Yo creo que eso es el trabajo que se puede hacer, ¿no? Muchas gracias. Tenemos ahora tiempo para un par de preguntas del público. No sé si la dinámica es la siguiente: si alguien quiere preguntar, levanta la mano y nuestros compañeros anfitriones van a poder alcanzarles el micrófono. ¿Por ahí hay alguien que quiere preguntar? Sí, ahí lo está llevando justo. Disculpa, ¿podrías pegarte un poquitito más al micro, por favor? Gracias. Ya, disculpa, mi pregunta es esta. Siempre hemos estado hablando sobre Emma. ¿Y qué opinas sobre qué piensas Sara? Porque Sara es la protagonista, creo yo. Porque ella fue la internada. Emma fue la drogadicta y la alcohólica dentro del plan. ¿Qué piensas sobre? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Sobre quién? Sobre Sara, ¿no? Porque Sara se llamaba el personaje principal, ¿no? No Emma. Ah, el hecho de que, por ejemplo, esté con el cambio de nombre, juegue con esta dinámica del cambio de nombres, ¿no? Me has hecho acordar, en las tribus guaraníes, cuando alguien se enferma de una enfermedad que no es grave, por supuesto, le cambian el nombre, porque asumen que al cambiarle de nombre cambian de personaje, ¿no? Entonces, si uno se llama Juan y se pone José, el que estaba enfermo era Juan y no José. Estoy hablando de pensamiento que funciona, además, dicho sea de paso, ¿no? La idea es que también nosotros somos... hay un autor, a mí me gusta mucho, Fernando Pessoa, es un escritor portugués que habla de los heterónomos, de los personajes que habitan en nosotros, ¿no? Y es parte de la vida, de repente, para esta mujer querer ser otra persona, pensando que de esa manera podía aliviarse, podía ser vista de otra manera, ¿no? Porque lo que vemos acá, la importancia de cómo nos miramos, pero cómo nos miramos tiene que ver con cómo nos miran desde que somos niños los otros, ¿no?
y es ese tránsito hacia asumir su singularidad, ¿no? Gracias. Tenemos aquí hay una segunda pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Durante la obra se puede ver un poco el tema religioso, ¿no? El tema religioso en la psicología, podría decirse así. ¿Considera usted que la fe o fuerza espiritual es igual o incluso más relevante que la fuerza mental para una buena rehabilitación? Lo que no se trata de... Todo es importante en la vida. La espiritualidad es tan importante como la vida cotidiana, la vida psicológica. No sé si es más, menos, pero por supuesto que a muchas personas las ha ayudado a salir adelante. La espiritualidad, que es distinta a la formalidad religiosa, ¿no? Pero como toda cultura, todo pensamiento tiene ciertas organizaciones. Pero esa espiritualidad puede ser un soporte a la mente que da tranquilidad. Todos buscamos lo que algunos llaman en psicología una base segura, un espacio donde sintamos que nos sentimos protegidos, contenidos. Y la espiritualidad puede ser una buena fuente, ¿no? En ese sentido. Gracias. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Ahí, en la siguiente fila. Sí, y después regresamos. Si es que es cortito, podemos regresar a una más. Hola, buenas noches. Me queda una duda. Un ex adicto siempre va a tener que evitar personas, lugares o cosas durante lo que resta de su vida, o debe ser como Emma y enfrentarlas en algún punto para que ya se encuentre como, no totalmente curado, pero como ya realizado. En pocas palabras, la familia de Emma era una familia muy tóxica. Era una familia que tenía un duelo que no había sido elaborado y que, como pasa con los duelos no procesados, siguen lastimando a las personas que han vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, si pensamos en el personaje de Emma, probablemente ella no va a poder prescindir de sus padres, van a seguir estando ahí. La idea es que pueda no volver a esa red que la ha atrapado, ¿no? A ese odio, resentimiento que no habían procesado los papás y que descargaban sobre Emma, ¿no? Primero, el paso acá en la obra, ella reconoce, se resigna y piensa que la que tiene que cambiar es ella, no los papás, ¿no? Pero también mantenerse lejos, no hay que tentar el fuego acercándose con gasolina, pues, ¿no? Pero es imposible porque no podemos predecir tampoco. Dicho sea de paso, la predictibilidad es una necesidad humana, ¿no? Buscamos tener la confianza que las cosas van a ocurrir de un modo. Precisamente cuando perdemos la predictibilidad por razones subjetivas o objetivas, entonces ahí sí nos trastocamos, ¿no? En este caso había cierta predictibilidad porque la mamá sabía lo que pasaba. Lo que sabía es que no podía transformar esa situación de los padres. Y en la vida, las personas que sufren, que tienen problemas de consumo, van a tener que seguir de alguna manera vinculadas con su historia, con su familia, ¿no? Entonces, la idea es que en ese sentido tengan las herramientas para, en los momentos que hay alguna tensión, a veces en algunas personas no tienen la conciencia de que algo anda mal, tienen las sensaciones corporales. Por ejemplo, pueden sentir un malestar tremendo, pueden comenzar a tener contracciones, pueden tener problemas de estómago o distintas cosas, ¿no? No saben, no tienen conciencia que eso está vinculado a un conflicto determinado. Cuando logran hacer esa conexión,
Entonces tienen más herramientas para poder encaminarse, ¿no? Y los entornos, básicamente lo que hacen, no dejan pensar a las personas. Entonces, mientras uno recupere la capacidad de pensar y tomar distancia, va a tener, digo, más herramientas, porque nada garantiza que la cosa va a funcionar al 100%, sino que va a tener más herramientas para sobreponerse a las dificultades, ¿no? Muchas gracias. Sí, teníamos una pregunta, una última pregunta por este lado. Buenas noches. Mi pregunta es más a la figura, más a fondo. Veo que hablas sobre cuál es la tendencia que tienen los primeros meses. Hablas también sobre la familia que es tóxica, no es cuadrita, sino tóxica. Entonces, también en la etapa que lleva, que no se ve a partir del cuadro de la abstinencia más adelante, lleva cierta etapa de riesgo, ¿no? Donde lleva, por ejemplo, falta de confianza, que me habla sobre la seguridad y puede también ser falta de actividad. En esa etapa, ¿cómo se puede sobresalir, por así decirlo, por los problemas? ¿Cómo se puede sobresalir o cómo se podría trabajar más la confianza, sobrellevar? Sí, mira, sobre el sistema de atención también hay muchas cosas que plantear. Yo he estado vinculado hace tiempo con un movimiento que se llamó Movimiento de Antipsiquiátrico. Soy hijo y nieto de psiquiatras, pero movimiento antipsiquiátrico por dos lados, ¿no? Uno con base en un movimiento inglés, que era las comunidades terapéuticas, y el otro italiano, que era con Franco Basaglia. Y de dos ideas distintas, lo central es la necesidad, cuando uno tiene síntomas importantes, sufrimientos, queda como desempoderado. Entonces hay que volverle a dar la capacidad de empoderarse, ¿no? Es decir, de poder hablar en nombre propio. Los sistemas de atención que llevan a la posibilidad de expresarse, de entender lo que se expresa, de tener herramientas para pensar en lo que se expresa, van a tener más posibilidades de ayudar y contribuir a que esa persona tenga sentido en su vida, ¿no? Porque de eso se trata. El problema con muchas personas que consumen, que creen que han perdido un sentido, que han perdido la posibilidad de tener futuro, y al contrario, ¿no? Siempre la posibilidad, cuando logran ese espacio emocional y mental de tranquilidad, pueden mirarse a sí mismos y pueden, por supuesto, ayudándolos a contener esos impulsos que a veces tienen tan bruscos, pero también no solamente contener los impulsos, sino darles las herramientas emocionales y mentales para que puedan enfrentar sus cosas y lograr su propia estima, ¿no? Lograr recuperar su estima. Su estima está más allá de lo que los otros hagan, digan, sino está en el esfuerzo que está haciendo por salir adelante. No cómo los etiquetan, sino cómo se desarrollan para salir adelante. Bien, y con esa pregunta cerramos el foro del día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Leopoldo, por tu presencia y por tu interés y apertura realmente para conversar de estos temas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también.